Hemos llorado muchísimo este año y ahora que se puede o nos dejan, estoy hablando de la bolsa, pues también hay que aprovechar, carpe diem, pero por supuesto tampoco lanzar las campanas al vuelo. Esto todavía no ha terminado. Gisela Turacini de Black Bear, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer, muy bien, ¿y tú? Yo como el mes de noviembre en la bolsa. Pues Bien, espero que mejores mucho. un par de meses más como noviembre y damos ya carpetazo, a la crisis y al mercado bajista. La verdad que sí, ha sido, pues sin duda la confirmación que se intuía en octubre, te diría un poquito, ¿no? Al menos de la renta variable Europa, que cerramos el mes con subidas cercanas al 10, pero bueno, no así en el Nasdaq, como podéis ver en gráfico, que lo tenemos cerrando prácticamente plano. Y a falta del cierre de hoy, te diría Fer, porque el Dow está cercano a los 3 puntos porcentuales, ¿no? Yo creo que este comportamiento relativo un poquito superior a la renta variable Europa, yo creo que se debe a dos situaciones, ¿no? La primera, a la recuperación del eurodólar, como comentamos ya contigo hace unos días, y la segunda, a un mejor tono de las industriales. Así lo vimos en el Dow, con un mejor comportamiento relativo que el resto de índices de Wall Street. Y lo importante es cumplir hitos, así que vamos a ver cómo seguimos. Pero bueno, esperemos terminar el año de forma positiva en todos los sentidos. ¿Seguimos en tendencia bajista, Gisela? Pues un poco, buena pregunta, Fer, la verdad es que, como te decía, hay que seguir cumpliendo hitos, pero si hablamos de la teoría de Dow per se, yo creo que podemos afirmar que el patrón de la tendencia bajista se ha completado en Europa, ¿no? De manera absolutamente inequívoca, rompiendo, como veis, los máximos de agosto y dejando la secuencia de pauta en impulso alcista, claramente, ¿no? Es cierto, te diría que yo creo que necesitamos corregir el impulso alcista para poder completar la pauta de mínimos crecientes en confirmación, ¿no? Si nos ponemos muy técnicos, pero por ahora, al menos, yo creo que ya podemos decir que la tendencia primaria del mercado al menos es lateral. Por lo tanto, dejando la opción del cierre anual en caídas por debajo del 10, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, por otro lado, te diría, Fer, que en el lado negativo, sí que es cierto que tenemos a las techs, tenemos a la tecnología, o sea, lo tenemos en la tecnología, mejor dicho, ¿no? Que como podemos ver en el gráfico, sigue marcando en debilidad. Yo te diría una tendencia que en este caso sigue siendo bajista, ¿no? Aquí sí que tendríamos que hacer el apunte, ¿no? En este caso te diría, viendo cierres en el selectivo tecnológico, como vemos, por encima de los 12.500 puntos. Ahí podríamos tener ya un pleno completo de los índices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para al menos entender o poder entender que el mercado, según la teoría de Dow, como te decía antes, nos dice que pasamos a un nuevo estado de la tendencia y por ende que el mercado bajista se ha terminado. Así que muy atentos a lo que sucede en el corto plazo, sobre todo para el Nasdaq, porque yo creo que nos va a explicar mucho de lo que podemos esperar en los próximos trimestres y le tenemos ahí muy en la mira, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué esperamos? ¿O qué esperáis vosotros en Black Bear a corto plazo? Bueno, la verdad es que yo te diría, Fer, que en el corto plazo sigue siendo un poco el hilo de lo que te estoy comentando, ¿no? Fíjate que tenemos dos situaciones. La primera, la situación es la sobrecompra de la renta variable europea, que yo te diría que de alguna manera limita la operativa a corto plazo, ¿no? En BlackBerry estamos terminando de liquidar las posiciones que abrimos en la zona de arranque del movimiento, que también comentamos aquí contigo, pero también atendiendo un poco al patrón que te comento, ¿no? Hemos cambiado el sesgo operativo y ahora pasamos a comprar el rebote, pasamos de comprar, mejor dicho, el rebote en sobreventa y vender en corto el rebote en sobrecompra, ahora mismo a simplemente recoger beneficios, recoger ganancias tácticas en sobrecompra, pero esperando la corrección para sumarnos a la tendencia alcista. Por lo tanto, hemos eliminado ya la operativa bajista en la renta variable Europa y en el Nasdaq, como te decía, vemos todavía un cierto retraso. Y si bien el movimiento sigue siendo bajista, la pauta de giro que marca el corto plazo podría darnos opciones, yo creo, de contraatacar la sobreventa y, como te diría, y buscar una prolongación del rebote, ¿no? Para definírtelo de manera ya muy rápida, si el mercado quiere de verdad cambiar la tendencia, el Nasdaq no debería perder los mínimos del patrón y defenderse siempre por encima de los 10.600. Ese nivel óptimo para mí de stop es importante y estamos buscando rebote táctico a la espera de que se confirme al menos la vuelta al rango de este compuesto, del tecnológico, ¿no? Así que a corto plazo es esperable un proceso de consolidación del mercado en forma de ajuste, como te decía, y en el mejor de los casos un nuevo tirón del Nasdaq, pero vamos a ver si la batería de datos que nos esperan a lo largo de la semana
termina por definir el mercado, que ya estamos un poco tan pendientes de todo que lo único que nos queda es esperar, Fer, poco más. Desde luego, no, pero si esperamos que después de esta semana esté completamente definido ya el panorama, también que nadie se haga muchas ilusiones. Oye, ¿alguna idea de trading para terminar, Gis? Sí, la verdad es que tenemos, hoy en el Morning Meeting hemos estado comentando Alibaba, estamos súper atentos de ella, alguna vez sí que te lo hemos comentado aquí, y en la economía china es cierto, te diría, Fer, que existen muchos riesgos, entre ellos el riesgo país, evidentemente, pero pensamos que tras una caída del 50%, como estáis viendo en gráfico, del Hang Seng, es complicado pensar que no podemos sacar tajada de esto en el medio plazo, ¿no? Alibaba, tras caer un 80%, empieza a darnos síntomas de giro y la veo a punto de caramelo. Te diría en este caso, la situación técnica para que la gente nos está viendo lo entienda un poco, lo contextualice en sus operativas, la situación técnica que tiene confirmaría un posible giro por encima de los 90 en el ADR, por lo que podríamos anticipar el giro comprando a precios actuales, por ejemplo, con stop por debajo de los 70, 60 dólares por acción. En BlackBerry te diría, Fer, que venimos acechando, como te decía, Alibaba desde los 200 y parece que al fin se está brindando una opción verdaderamente interesante para tomar posiciones y nosotros vamos a estar dentro, como siempre. Siempre tomamos nota. Muchísimas gracias, Gisela Turacini, BlackBerry. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. A ti. 12:57 minutos de la tarde, un programa muy completito, con algún que otro problemilla, pero bueno, son cuestiones también que se pueden solucionar. Mañana volvemos, como siempre, a nuestra hora habitual, a partir de las 12 en punto del mediodía. Que seáis libres y felices. Adiós.